Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. En esta nueva entrada de recursos para escritores voy a traer algo más técnico, un método que puede serles útil a aquellos que tengan problemas para organizarse a la hora de sentarse a escribir ficción. También para aquellos que estén recién comenzando a escribir historias. Los textos largos como las novelas, a la vez que permiten una mayor libertad para el desarrollo de su trama, de su conflicto y de sus personajes, entre otras cosas, también requieren de bastante organización y planificación si no se quiere caer en errores como el olvido de detalles o la desorganización cronológica. Es decir, para obtener un texto que sea un 100% coherente. Y a veces esta planificación puede ser difícil, ya que parece una atadura para el libre espíritu creador del autor o autora. Pero organizarse no está nada mal. Permite prever hasta dónde la trama puede llegar y delimitar los caminos que llevarán hacia la resolución de los conflictos. Puede ser un proceso largo, pero también satisfactorio. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido o la reseña de novelas de autores amateurs publicadas en plataformas de autodifusión o las reseñas de libros físicos en desafíos mensuales u otro contenido random que empezaré a incluir en el canal, pueden apretar el botón rojo que dice suscribirse y la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, vamos a comenzar. El método copo de nieve o snowflake es una técnica que consta de 10 pasos y que nos propone que al completar estos 10 pasos o capas se puede lograr tener una historia completa o al menos el primer borrador de una. Nosotros podemos usar este método para estructurar nuestra novela y, como les decía, conseguir ese primer borrador. Para organizarnos, cómo va a ser el texto, cómo van a ser las tramas, cómo van a ser los personajes, cómo va a ser el conflicto y cómo se va a resolver. Al mismo tiempo que vemos cuántas escenas y cuántos capítulos van a haber. Mientras se van planificando y acomodando todas estas ideas, también podemos repensarlas y replantearlas, ver si son coherentes y cohesivas o no, si tienen lógica o no, y obviamente si aportan algo a la historia y al crecimiento de los personajes. Además de todo lo ya mencionado, también puede ser un método que nos permita planificar la cronología de nuestra historia, lo cual es un aspecto mucho más importante de lo que puede parecer, ya que hasta un lector desatento se da cuenta cuando hay errores de cronología. ¿Y en qué consiste el método Snowflake? Son 10 pasos, pero no son difíciles de realizar, y aquí ya les voy a desarrollar cuál es cada uno de ellos. El primero consiste en escribir toda nuestra historia en una frase. Puede ser solo una frase que incluya la premisa o que incluya personajes principales, conflicto y como un gancho hacia una resolución, pero nada demasiado desarrollado. Recuerden que una frase puede ser una oración y esta puede ser compleja, no importa cuántas líneas, pero lo importante es en una sola frase poder definir o nuestra premisa o toda nuestra historia de la forma más sintética posible, aunque sea esa idea semilla que fue la que nos impulsó a escribir. El paso segundo es escribir toda esta historia en un párrafo. O sea, ya podemos empezar a desarrollar, a agregar cosas como los temas a tratar, más información, etapas del conflicto si es que las hay, si hay tramas secundarias, y también ir marcando un poco un camino hacia una resolución. El párrafo puede que no lleve toda una página, pero sí ella podemos avanzar bastante y podemos ir delimitando otras cosas. El tercer paso es definir personajes. Ya teniendo más información sobre cómo se va a desarrollar nuestra historia, como les dije en el paso número 2, aquí ya podemos definir quiénes van a ser los protagonistas, los villanos o los antagonistas y los personajes secundarios. Y obviamente determinar también cuántos personajes tenemos y qué roles van a cumplir, porque no solo está el rol de protagonista y oponente.
El cuarto paso es escribir la historia en una página. Y en esto ya podemos ir desarrollando un poco más nuestras ideas y podemos ir viendo cuáles van a ir funcionando y cuáles no, porque ahí donde lo vemos, una página no es una extensión muy pobre, al menos para ir definiendo cómo va a ser nuestra estructura. Aquí también podemos obviamente definir cómo va a ir siendo el camino desde que se presenta el conflicto hasta cuando termina o cuando se resuelve, porque ahí donde lo ven, lo más importante, aparte de empezar el principio de una historia, es determinar el final, porque ahí es donde yo sé hasta dónde voy a llegar. Si separamos las oraciones del párrafo que teníamos en el paso número 2, completar esta primera página no va a ser nada difícil. El quinto paso consiste en comenzar a definir a los personajes, sobre todo haciendo una descripción de los mismos. O sea, cuando tenemos ya la historia un poco más desarrollada, podemos ir describiendo cómo van a ser nuestros personajes. Sería ideal si recién en esta instancia, cuando tenemos determinados sus roles y empezamos a describirlos, que podamos determinar si van a ser personajes femeninos o masculinos. O sea, no es que empecemos creando el personaje con la idea de va a ser mujer o va a ser hombre. O sea, hay algunos autores que cuando determinan el género de un personaje ya lo van como encasillando en ciertos roles o digamos de ciertas maneras estereotípicas, y eso no es lo ideal. Lo ideal sería recién cuando se empieza a determinar al personaje, a describirlo, ahí recién que se determine cuál va a ser su género, pero después de escoger su rol dentro de la historia. El sexto paso es escribir toda la historia, desarrollarla en 4 páginas. O sea, para ello ya podemos comenzar a construir todo lo que es un resumen completo. O sea, digamos, contar la historia de una forma resumida, con cierta cantidad de detalles, pero todavía sin desarrollar las acciones, la narración y las descripciones. Podemos convertir cada párrafo de esa primera página que teníamos en una página completa. Si lo dividen en 4 párrafos en la anterior instancia, pues mejor. El séptimo paso es profundizar a los personajes. Determinar el punto de partida, o sea, cómo inician la historia y hasta dónde van a llegar y cuál va a ser su punto final. O sea, en qué condiciones va a llegar este personaje al desenlace. Y también podemos profundizar en sus conflictos internos o externos y en sus motivaciones. Además del desarrollo que tendrán y el crecimiento personal de cada uno de ellos. En el octavo paso ya podemos descomponer estas 4 páginas en distintas escenas. Partiendo del sexto paso, en el cual contamos nuestra historia en 4 páginas, podemos ir ya dividiéndolas desde allí en escenas. Y estas escenas las podemos agrupar en capítulos y ahí podemos determinar el punto de vista desde cuál van a estar contadas, o sea, narrado en primera persona o en tercera persona. Si es en primera persona es testigo o es protagonista. Si es en tercera persona va a ser omnisciente o va a focalizar en personajes, o va a ser un narrador cero que esté como fuera de toda la historia y simplemente la cuente como si la estuviese viendo, como no sé, como si yo les cuento a alguien una película que es totalmente ajena a mí. Para este paso se puede usar una hoja de cálculo de Excel o el programa Writer 6, que si ustedes quieren que yo haga un video hablando de programas para escritores, puedo hacer una investigación y traerlo en la próxima. Pueden dejar eso en los comentarios si les interesa, si no, bueno, no importa, tengo más temas para hablar. Ah, y por cierto, Writer 6 no es un programa así como sea como Excel, pero tiene funciones similares y más orientadas hacia la parte de escritura, para hacer guiones o para hacer novelas o cuentos. Lo que sucede en las escenas se puede delimitar en una sola frase, como se hizo en el paso 1, pero en este caso en cada escena y no en la historia completa. Por ejemplo, Simón descubre la carta o el correo electrónico de su padre. También se puede determinar cuáles personajes intervienen y cuál va a ser la acción, si va a ser activa o pasiva. O sea, no es lo mismo escribir una escena donde alguien se fuga en un auto que una escena en la cual el personaje reflexiona o tiene una introspección, que eso también es una escena. Y bien, la información allí plasmada ya puede ir modificándose y actualizándose.
En el noveno paso ya nos estamos acercando al final. Hay que desarrollar estas escenas y ahí sí ya se puede comenzar a narrar, a hacer descripciones, porque ya tenemos el punto de vista escogido y ya tenemos determinado qué va a suceder en cada una de estas escenas. Entonces, con toda la información que teníamos antes, es hora de encadenar, plasmando una relación entre las escenas de causa y consecuencia. También en esta instancia podemos agregar los diálogos, por supuesto, para dar más información al conflicto dentro de nuestro relato. Y el último paso ya es escribir. Simplemente escribir toda la historia. Porque todo el camino que fuimos haciendo, se habrán dado cuenta, es para determinar un esqueleto. Y entonces solo nos quedaría en este 10º paso completar nuestro primer borrador. ¿Sí? Esta instancia es en la que ya tenemos definido cómo va a ser nuestro primer borrador, nuestra primera versión de la historia. Obviamente esta versión va a ser susceptible a las modificaciones porque pueden adherirse nuevos personajes, pueden modificarse escenas, pueden modificarse conflictos menores o pueden modificarse decisiones, pueden decidir dejarse de lado ciertos detalles que no ayudaban y agregar más información, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. También en esta versión ya se pueden empezar a tomar notas aparte con herramientas como esta. Entonces aquí pueden escribir lo que agregan y lo pegan en su borrador en el caso de que trabajen escribiendo a mano o en un artículo impreso. Si no, pues bueno, la opción de poner comentarios al margen siempre está si trabajan en digital. Es importante recalcar que ya he iniciado todo este proceso. Con esta organización no debemos detenernos. Se puede dejar que el texto descanse un tiempo. Muchísimos autores recomiendan que cuando se tiene el primer borrador se lo deje descansar un tiempo antes de revisarlo. Hay algunos que lo dejan más tiempo y otros menos. Pero no hay que darlo por terminado porque pueden después de una lectura surgir nuevas ideas, refrescarse, madurar. Incluso se puede seguir madurando las ideas, por supuesto. Pero como yo les dije al principio, esto más que un método definitivo para escribir una historia definitiva, una versión terminada, es un método de organización que los puede instar a acomodar sus ideas, a determinar lo máximo posible la información más importante y además también a determinar después qué sería lo susceptible a ser modificado en una segunda revisión. Concluida la explicación de este método, espero que si lo utilizan les dé buenos resultados. Y con eso terminamos este video. Cuéntenme qué les ha parecido, la información que les di les pareció útil para comenzar a escribir ficción o para seguir escribiéndola con una mejor organización o les gusta más el método que tienen. Si es así, pueden expresarse en la parte de los comentarios, yo estaré feliz de leerlos aunque me tarde un poquito en contestarles. Pueden hacer lo mismo si comparten mi opinión o tienen una diferente. Si les gustó el video no olviden dejar su pulgar arriba y si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal o si ya están suscritos recomendarlos a otras personas para ayudar a seguir creciendo esta comunidad lectora. Yo los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.